recordarles que estamos viendo alteraciones de la neurohipófisis. La deficiencia de ADH es diabetes insípida y el exceso de ADH es el síndrome inapropiado de ADH, conocido como SIAD, ¿no? Entonces ya hicimos la diabetes insípida, vamos a pasar a SIAD, ¿ya? Vamos a ver SIAD. Está por acá. SIAD. Vamos a aceptar a los que están llegando. Espero que sean los últimos. Ya, para que no interrumpan, ¿ya? Muy bien, pongan presente en su... Muy bien, entonces, SIAD es una alteración no necesariamente elevada, ¿ya? No necesariamente elevada. Traten de llegar a los demás, los voy a aceptar a todos juntos, ¿ya? Muy bien, no necesariamente elevada, ¿no? Es un problema de secreción inadecuada, inapropiada de ADH, ¿ya? Acá tenemos, en este cuadro explicamos por qué ocurre esto. Existen varias formas de SIAD, ¿ya? Varias formas de SIAD. Hemos dicho que la secreción de ADH o vasopresina o ABP, ¿ya? También para que no se confundan, arginina, vasopresina, ¿ya? Se estimula por la osmolaridad. Acá abajo tenemos la osmolaridad, ¿no? Ustedes saben que el sodio es el principal soluto en el plasma, por tanto es que casi determina la osmolaridad. Y ven cómo a partir de 135 de sodio, ¿no? 140 y más, esta sombra ploma es cómo se estimula la vasopresina, ¿no? La arginina vasopresina, la ABP, la ADH. Obviamente, a mayor cantidad de osmolaridad provocada por el sodio, ¿no? ¿Ven ustedes? ¿No? Se estimula, ¿no? La vasopresina, la ABP. ¿Cuándo ocurre secreción inapropiada? Cuando, a pesar de que no hay estímulo, o sea, a pesar de que no hay hiperosmolaridad, se secreta o se estimula o se produce, ¿no? O vasopresina, ¿no? ABP. Fíjense. Todos estos, este nivel, por ejemplo, acá, en el tipo A, que es el más común, los niveles de sodio pueden estar 130, 135, ¿no? Y la secreción de ADH está elevada, ¿no? O sea, existe una alteración en la respuesta, ¿no? De vasopresina, acá está elevada. No es como en otros casos que generalmente esto se produce por tumores, ¿no es cierto? Por ejemplo, en acromegalia, en Cushing, hay exceso de la hormona ACTH, GH, etc. Acá no hay tumores, ¿no? Solo hay una desregulación de la respuesta a la ADH, ¿no? A valores normales de osmolaridad, una de las primeras descripciones que se hizo esto es por tumores pulmonares, ¿no? Un tumor pulmonar estimulaba provocaba esta alteración, ¿no? Y se provocaba exceso de ADH, ¿no? A niveles normales de osmolaridad sanguínea. En varios tipos, como ven acá, puede haber también que la secreción sea muy poca. Mira, acá tipo B, una secreción casi ligeramente elevada, ¿no? Pero está por encima de la osmolaridad a la que debería producirse, ¿no? Tipo B. Tipo C, todo esto como que, o sea, está normal en valores bajos de osmolaridad, pero a partir de 130 ya hay un pico, ¿no? Una desregulación de la respuesta del ADH a la osmolaridad normal. Incluso un tipo D donde hay bajos niveles de ADH, ¿no? Bajos niveles de ADH, pero su respuesta es muy alta, ¿no? Su respuesta fisiológica es alta, a pesar de que estén niveles bajos. Son tipos de ADH. Entonces hay que entender que el ADH o el SIAD es una secreción inapropiada más que elevada, ¿no? Muy bien, vamos a recibir a los tardones.
Entonces, ¿qué es el SIAD? Es una secreción, como dice acá, inapropiada, elevada, ¿no? Una respuesta elevada a los valores normales. Habíamos dicho que la osmolaridad es la que estimula el ADH, en este caso no necesita estar elevado, ¿no? En valores normales se secreta ADH. Eso tiene consecuencias, obvio, ¿no es cierto? La hormona antidiurética habíamos explicado que actúa sobre el túbulo contorneado distal y lo que hace principalmente es retener agua por las acopurinas, ¿no? Se retiene agua. Esta agua retenida va a aumentar el volumen vascular y por ende va a bajar el sodio, ¿no? Entonces, el sodio, la hiponatremia, es la principal característica del SIAD, el sodio. Muy bien. Entonces, ¿en qué pacientes vamos a sospechar esta enfermedad? Principalmente los que tengan hiponatremia, ¿ya? Los pacientes hiponatrémicos. Entonces, ¿cómo hay que afrontar la hiponatremia? Está sonando, pero creo que no hay. ¿Ya? Entonces, frente a pacientes con hiponatremia, ¿no? Hay que buscar el diagnóstico, ¿no? O sea, todo paciente con hiponatremia, ¿no? Hay que buscar SIA, ¿no? Pero hay que hacer un pequeño flujograma. Primero hay que ver si la hiponatremia es hiposmolar, que generalmente es, ¿no es cierto? Porque al haber un sodio bajo, ¿no es cierto? Generalmente también la osmolaridad va a estar baja, ¿no es cierto? Entonces, esto es lo más común. También hay casos de hiponatremia isosmolar, que la osmolaridad esté entre 275 a 290, y también hay casos de hiponatremia hiperosmolar. ¿Ah? A ver, díganme, participen y denme ejemplos de la hiponatremia hiperosmolar. A ver, participen por favor en el chat, pegar los puntos. Chat. Presente. Hiperglicemia, exacto, ¿no? Por ejemplo, si un paciente tiene, se puede sacar, ustedes saben que hay una fórmula, ¿no? Recuerden que cuando hicimos diabetes, hay una fórmula para sacar la osmolaridad. Es el sodio por 2, a ver, ponga que está en hipernatremia el paciente, a ver, acá, hiponatremia, sí, aquí hiperglicemia, efectivamente, o cuando le paso una solución hipertónica, ¿no? Esos son los casos más frecuentes. A ver, si quieren le sacamos la osmolaridad. A ver, pónganse que el sodio está menos de 100. Lo normal es hasta... ¿Cuánto es normal de sodio? A ver, jóvenes. Lo normal de sodio, pongan por favor en el chat. Valores normales de sodio. 135 a 145. Correcto, fácil. Entonces, si digamos tenemos 130, ¿no? O 100, sí, pues 130. Entonces, 130 por 2, ¿no es cierto? Ahí tenemos ya 260. Eso hay que sumarle una glucosita la glucosa tiene que ser en milimoles, ¿no? Digamos, ¿cuánto? 40 milimoles tendría que ser, ¿no es cierto? Más 40 milimoles. Más 40 milimoles tenemos 300, ¿no? No tendría que ser muy alta la glucosa para que sea una hiponatremia hiperosmolar, ¿no es cierto? Más de 290, ¿sí? Pues, ¿no? Con 40 de milimoles que equivale a, es bien alto, ¿eh? 40 por 18, multipliquen por favor, 40 por 18. A ver. 30 por 18. ¿Alguien ya sacó? 40 por 18, por favor. ¿Cuánto le 700? Así tendría que estar la glucosa a 720, ¿no? Solo en ese caso tenemos este cuadrito que está acá a la derecha, ¿no? De hiponatremia, o sea, sodio bajo con hiperosmolaridad, ¿no? Hiperglicemia es un ejemplo. Los otros son ejemplos bien raros, ¿no? El principal es este. Acá tendría que pasarle una solución hipertónica al paciente, ¿no? Que no sea sodio, ¿no? Y acá también los lípidos también pueden dar, aumentar la osmolaridad. Las proteínas en sangre también pueden aumentar la osmolaridad, son casos. Pero de estos, el más común es la hiponatremia hiperosmolaridad, con hiperosmolaridad de la hiperglicemia. La mayor parte de casos están acá, ¿no? Hiponatremia hiposmolar. Ahora, en hiponatremia hiposmolar hay que distinguir, perdone que esté borroso esta diapositiva, ¿no? Esta es la que hay que evaluar.
Hay que distinguir básicamente si el paciente está con una hiponatremia hiposmolar, con hipovolemia, con euvolemia o con hipervolemia. ¿No? Esto es fácil de distinguir en realidad, ¿no? Pacientes con hipovolemia, siempre les pongo casos clínicos de estos cuando hacen la rotación, a ver, que estén rotando, observen esto. Entonces, cuando tenemos un paciente, sodio bajo, ¿no? La osmolaridad es baja, ¿no es cierto? Porque el sodio está bajo. Entonces hay que evaluar al paciente si tiene hipovolemia, euvolemia, hipervolemia. Hipovolemia significa que el volumen vascular está disminuido. ¿Qué pacientes tendrán esto? Básicamente pacientes deshidratados, ¿no? Y están deshidratados por diarreas, vómitos, ¿no? Pérdidas, ¿no? Cualquier tipo de pérdida, ¿no? O sea, pierden mucho líquido, bajan el volumen. Este paciente, ¿cómo lo distingo clínicamente? Es fácil en realidad. Lo distingo por signos de deshidratación. Entonces, si tengo una hiponatremia con un paciente deshidratado, entonces automáticamente digo es una hiponatremia hipovolémica, ¿no? Entonces, ¿qué hago con este paciente? Es fácil, porque el tratamiento va a ser reponerle agua y sodio. Este paciente baja el agua y baja la cantidad de sodio. Este paciente no necesito corregir el sodio, por si acaso. Esto es importante para el tratamiento. No necesito corregir el sodio, necesito corregir el sodio y el agua. Entonces basta que le ponga un buen cloruro de sodio y este paciente lo rehidrato, ¿no es cierto? Y le arreglo el problema. Vamos por el otro lado. Cuando digo que un paciente tiene hipervolemia, cuando el sodio está bajo, acá hay un error, el sodio está bajo, ¿no? Y el agua está aumentada. ¿Qué pacientes tienen hipervolemia clínicamente? ¿Cómo voy a ver a este paciente? Edematoso. El paciente va a estar edematoso. El edema va a significar que el paciente está hipervolémico. ¿En qué pacientes veo esto? En 3 patologías. En insuficiencia cardíaca, está adrede borroso para que estén atentos. Enfermedades hepáticas, cirrosis principalmente, ¿no? Recuerden que la cirrosis hay ascitis, edemas, etc. En el paciente con insuficiencia cardíaca también, ¿no? Y en pacientes renales con insuficiencia renal, ¿no? Ustedes recuerdan un paciente con insuficiencia renal, ¿no? Está edematoso. Entonces, un paciente es edematoso. Entonces, si encuentro un paciente hiponatrémico, ¿no? Entonces, lo veo primero, si está hipervolémico, le encuentro edemas, entonces digo, es un paciente con hiponatremia hipervolémica, ¿no? Y por tanto, debo buscar que esté siendo insuficiencia cardíaca para ver. Primero preguntaré, pues, ¿no? Capaz ya tiene diagnóstico el paciente, ¿no? Ya sí, doctor, yo tengo una valvulopatía, tengo ya falla cardíaca, ¿no? O tenía un infarto y ahora tengo falla cardíaca, que son las principales causas de falla cardíaca. Infartos, ¿no? Previos, valvulopatías, ¿cierto? Y otras enfermedades más, pero las más comunes son infartos y valvulopatías. O el paciente te dirá, ay, doctor, yo tengo cirrosis hace tiempo, ¿no? Y tengo ascitis también y todas las características. Entonces, estos pacientes, obviamente, hay que reponer el sodio, pero hay que tener cuidado, porque en estos pacientes, obviamente, tienen edemas. No le puedo reponer el sodio con agua, ¿no es cierto? Creo que en algún seminario se discutió esto. No se puede reponer, hay que tener cuidado de la reposición del sodio en estos pacientes, ¿no? Hay que tratar la hiponatremia en estos pacientes, sí, dependiendo de la gravedad de la hiponatremia, ¿no? Eso vamos a ver después, cuándo tratar. Y si no está deshidratado o no esté edematoso, entonces decimos que nuestro paciente tiene una hiponatremia euvolémica, o sea que el volumen está normal, ni deshidratado ni edematoso, ¿no? Entonces es fácil. Dentro de esta patología, o puede ser que el paciente también esté así, ¿no? Está con vómitos, diarrea, ¿no? Lo repongo, ¿no? Le pongo su cloruro de sodio, lo hidrato, y a pesar que ya lo hidraté, el sodio sigue bajo, ¿no? El sodio sigue bajo. Acá tiene que haber sodio bajo. Acá está mal también, debe decir bajo. Es que este muñequito no sabe mucho. Ya el sodio bajo. Entonces, si lo hidrato y sigue el sodio, entonces paso a esta otra columna. Entonces, ¿qué enfermedades tengo que descartar? Acá sí tengo que llamar al endocrinólogo, porque obviamente estas enfermedades, ¿no es cierto?, lo trata el internista, el emergenciólogo, ¿no es cierto? Este paciente también, y claro, llama al cardiólogo después para ver, ¿no?, su tratamiento de fondo. Acá, cuando el problema es hiponatremia euvolémica, hay que llamar al endocrinólogo. ¿Por qué? Porque las causas son 3, fíjense. Insuficiencia suprarrenal,
o sea, deficiencia de cortisol. Cuando hablamos de la insuficiencia suprarrenal, ¿no? Cuando vamos a esto en el capítulo de hipopituitarismo, ¿no es cierto? Porque la pituitaria produce ACTH y la ACTH estimula el cortisol, ¿no? Si hay falla en ese eje, no hay cortisol y eso se llama insuficiencia suprarrenal secundaria, que hace un seminario, ¿no es cierto? Entonces hay que buscar, pues, hay que hacer diagnóstico de insuficiencia adrenal. Ya vimos cómo se hace el diagnóstico, ¿cierto? Medir el cortisol o, ¿no? O hacer la prueba de ACTH, etc. O es hipotiroidismo, ¿no? O es hipotiroidismo, porque también hemos descrito que en el hipotiroidismo hay trastorno de la absorción de sodio, ¿no? Por tanto, los pacientes hacen hiponatremia. Y si se descartan estas enfermedades, el siguiente diagnóstico, descartando estas primero, porque primero hay que descartar estas, planteamos el diagnóstico de SIHA, ¿no? Secreción inapropiada. Es un diagnóstico de descarte, fíjense, ¿no? O sea, mire, todo lo que tenemos que descartar, ¿no? Para sospechar de SIHA, ¿no? O sea, no puedo poner SIHA en el primer lugar de diagnóstico. Primero descartaré esta, y después recién pongo SIHA, ¿no? No sé si hay personas esperando. No hay, ¿no? No. Muy bien. Muy bien, entonces ya estoy sospechando de SIAT, ¿no? SIAT, ¿qué es SIAT? Entonces, por tanto, SIAT es una hiponatremia, ¿no? Que vamos a ver que también tiene alteración. El sodio que no ingresa está yéndose a los riñones y por eso tiene una inadecuada dilución urinaria, dice, ¿no? O sea, que va a haber hiperosmolaridad en la sangre sin hipovolemia, ¿no es cierto? Sin hipovolemia ni hipervolemia, debería decir. Sin insuficiencia adrenal y sin hipotiroidismo, ¿no? Ese es el SIDA. Hay sospechos SIDA. ¿Cómo se causa SIDA? Habíamos dicho que no es un tumor que produce exceso de ADH. Son patologías distintas. Miren, esta es la lista de patologías. Y hay más, creo, ¿no? Ahí está, más. Todas las causas de... Pero cuando tenga un paciente con SIAD, obviamente no hay que buscar un tumor productor de SIAD, hay que buscar estas patologías, ¿ves? Que para acordarse, hay que dividirlas en 3 grupos, ¿no? 3 grupos, es fácil. Hay que recordar a los primeros años donde se descubrió el SIAD. La causa del SIAD fue un tumor, acá está, tumores, hay que buscar tumores, ¿no? Hay que buscar tumores principalmente de pulmones, ¿no? De células pequeñas. Hay que buscar mesoteliomas. Tumores en general, fíjense, de pulmón, de orofaringe, de sistema gastrointestinal, génito urinario, linfomas, sarcomas. O sea, hay que buscar tumores, ¿no? Un SIAD puede ser un indicador de una neoplasia. Hay que buscar patología pulmonar, ¿no? Dentro de ellas, meningitis, neumonías, ¿no? Virales, bacterianas, abscesos, TBC, aspergiliosis asmática, fibrosis quística, pacientes que están en ventilación mecánica a presión positiva, ¿no? Hacen SIAD. Se ha visto que estos pacientes hacen SIAD. Hay que buscar tumores, problemas pulmonares y hay que irnos al sistema nervioso central. Hay que buscar infecciones del sistema nervioso central, puede estar desarrollando encefalitis, meningitis, absceso cerebral, ¿no? Y otras enfermedades, ¿no? Hay que buscar hemorragias o masas cerebrales, hematoma subdural, hemorragia subaracnoidea, accidente cerebrovascular, tumores cerebrales, traumatismos cráneoencefálico, hidrocéfalos, trombosis, ¿no? Fíjense, problemas. Y otros, ¿no? Hay que buscar Guillain-Barré, esclerosis múltiple, ¿no? Entonces, y varios más. Entonces, el SIAD es el punto de partida para buscar otra enfermedad. Obviamente, el SIAD, entonces uno dice, ¿cómo se trata? Tratando, pues, alguna de estas enfermedades, ¿no? Obviamente, si es un tumor, habrá que derivarlo al oncólogo y el oncólogo, ¿no? Una vez encontrado, tratará, pues, el tumor, ¿no? Si es un tumor pulmonar, etc. Hay tratamiento para controlar la hiponatremia, vamos a ver, pero obviamente hay que tratar la causa del SIAD, ¿no? Entonces, si tiene un paciente con SIAD, ¿qué le pedirán? Así, si digamos le llega la emergencia, hacen todo lo que hemos hecho y es SIAD, ¿qué le pedirán en primer lugar? ¿Qué pedirían ustedes? A ver, respondan por favor. Pasito.
¿Qué le pedirían? El paciente llega a emergencia con hiponatremia, ¿no? No es hipovolémico, no es hipervolémica, le hacen que descarte de cortisol, no es hipotiroidismo. ¿Qué le pedirían? A ver, así en emergencia. ¿Nadie? No, ya está alta la osmolaridad urinaria, ya es CIAD, ya llegaron a CIAD. Ahorita vemos el diagnóstico, pero digamos ya llegaron a CIAD. ¿Qué pedirían? ¿Qué pedirían? Para llegar al diagnóstico, claro. Para llegar al diagnóstico. Bueno, como el AGA, pues ya tenemos el sodio. Recuerden que hemos partido por la hiponatremia, o sea, ya el paciente está hiponatrémico. El paciente está con sodio 120, ¿no? Descartas hemograma, pero ¿para qué hemograma? ¿No? Entonces, la idea es pues buscar la causa. Tienes que buscar la causa. ¿Qué pedirías? Tomografía, claro, pues tomografía, ¿no? Buscando la causa, ¿no? Digo, claro, obviamente hay que tratarlo, ¿no es cierto? Pero pues, para buscar la causa, ¿no? ¿Qué le recomendarías si es tu paciente? Buscar la causa. Entonces, si la causa es principalmente pulmonar, porque acá miren, carcinoma también hay pulmonares, o sistema nervioso, le pide pues una tomografía de cerebro, ¿no? Una tomografía cerebral, y le pides una tomografía pulmonar, ¿no? Con eso ya, miren, ¿cuántos diagnósticos puedes tú descartar? ¿No? Puede ser que esté una hemorragia, ¿no? Claro, obviamente, sí, acá hay que juntar pues otros datos, ¿no? Si el paciente está haciendo fiebre, además, ¿no? Puede tener meningitis. Pero bueno, lo que puedes pedir rápidamente es una tomografía, ¿no? Cerebral y pulmonar, y quizás ya con eso llegues al diagnóstico, ¿no? Otras causas, siempre hay que preguntar medicación concomitante, ¿no? Siempre hay una lista larga de medicamentos, fíjense. Medicamentos. Clorpropramide, que es un medicamento que se usa para náuseas y vómitos. Selectores selectivos estos son antidepresivos, ¿no? Antidepresivos. Antidepresivos tricíclicos, clofibrato, incluso este tratamiento, recuerden, era tratamiento para la diabetes insípida, ¿no? Los pacientes que estén usando clofibrato pueden hacer CIAD. Carbamazepina, también recuerden que era tratamiento del diabetes insípida, obviamente entonces puede dar CIAD. Nicotina, narcóticos, antipsicóticos. Entonces, todo esto hay que preguntar qué medicamentos se utiliza, capaz uno de ellos está causando el problema. Entonces el tratamiento va a ser retirar el medicamento, ¿no? Obviamente, si está causando mucho hiponatremia. Justo ayer vi un niñito que tiene diabetes insípida y parece que se puso exceso de la vasopresina que usa y ha hecho hiponatremia, ¿no? También acá no está, pero el uso de vasopresina misma, ¿no? Desmopresina, que es el fármaco. Acá está desmopresina justo, desmopresina. Justo ayer vi un chico, es un chico que tuvo un tumor hipotalámico grande que le causó pubertad precoz primero. Nos sacaron el tumor y después quedó con hipopituitarismo, incluido diabetes insípida. Él usa desmopresina. Y parece que yo lo vi hace poco, y parece que se excedió en la desmopresina, ¿no? Porque orinaba mucho seguro y la causó hiponatremia. Oxitocina. Otras causas, bueno, siempre hay el capítulo de idiopática, ¿no? O sea, no encuentras la causa por ningún sitio. Algunas condiciones fisiológicas, el ejercicio excesivo, la anestesia general, las náuseas pueden producir, ¿no? CIAD, obviamente son transitorias. El dolor también puede producir un exceso de ADH, ¿no? Y el estrés. Bien. Acá está otra vez. Esta más bien es una división de congénitas y adquiridas. Congénitas, agenesia del cuerpo calloso, paladar hendido, malformaciones de la línea media, pueden cursar con diabetes insípida. Y adquiridas, acá como ven también, si ven, neoplásicas, ¿no es cierto? Tumores, carcinoma bronquial, en primer lugar. Patología vascular cerebral, hemorragias o isquemias cerebrales, ¿no? Pues yo puedo detectar un DCB a través de un CIAD. Infecciones cerebrales, traumatismos, enfermedades neurológicas, que ya dijimos, a ver si alguna se fue. Hay estos cuadros que presionan el diafragma. Parece que el efecto de patología pulmonar es por cualquier patología que presione el diafragma. La presión del diafragma parece que produce exceso de ADH, ¿no? Neumonía, sobre todo de lóbulos inferiores, abscesos, TBC, cirugía torácica, presión positiva, cirugía abdominal, ¿no? Etc.
y otras patologías, medicamentos que ya comentamos, ¿no? La fisiopatología, ¿no? Solo hay que recordar la acción del ADH, ¿no es cierto? La acción del ADH era retener agua. Acá está, este es el túbulo contorneado distal, este es el capilar, este es el intersticio, ¿no? Entonces existe, como hemos visto, una desregulación del ADH y se produce exceso, ¿no? Eso hace que haya mayor absorción de agua, ¿no? De agua. Esto obviamente aumenta el volumen vascular y baja el sodio. Creo que esto ya lo explicamos, ¿no? Baja el sodio porque aumenta, pero el volumen vascular no puede estar aumentado, ¿no es cierto? Va a haber otro mecanismo que es la inhibición del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Se inhibe, ¿no? Este sistema se activa cuando hay baja del volumen, ¿no? Pero cuando aumenta el volumen por exceso de agua, entonces se inactiva. Al inactivarse, este sistema retenía sodio y agua. Acá están los dos. Pero obviamente cuando está inhibido, más bien libera sodio y libera agua. Es como, ¿no? Como una forma de compensar este incremento de la reabsorción de agua, ¿no? Entonces por acá sale el agua que se reabsorbió, pero como consecuencia se pierde sodio, ¿no? Se pierde sodio. Por eso la orina está hiperosmolar, ¿no es cierto? Pero el sodio, ¿no? el vascular queda sin sodio, ¿no? Y por eso da hiponatremia, la principal característica del SIAD, ¿no? La hiponatremia es muy sintomática, ¿no? Miren, valores leves, hemos dicho que de 135 a 130, ¿no? O sea, menos de 135 ya sería hiponatremia. Si es leve la disminución, ¿no? Entonces puede dar, dependiendo en qué tiempo se instale, porque si se instala más o menos bruscamente va a dar todos estos síntomas, pero si se instala discretamente, un tumor, por ejemplo, uno de los tumores que hemos dicho, va a provocar SIAD, pero muy progresivamente, ¿no? Muy lentamente. Entonces el paciente se adapta a los nuevos valores de sodio y es a veces común encontrar pacientes con menos incluso de 130, 125, ¿no? Totalmente despiertos, ¿no? Si lo vemos así, ese es un paciente con hiponatremia crónica, ya se adaptó a la hiponatremia. Si la presentación es más o menos aguda, rápida, entonces va a dar cefalea, ¿no? Alteraciones en la atención, alteraciones en la memoria, ¿no? Irritabilidad, puede haber trastornos en la marcha, inestabilidad, caídas, depresión. Muchos pacientes son calificados como depresivos, ¿no? De hecho, yo tenía una paciente que, bueno, casi siempre le he puesto en los casos clínicos que les he dado en las rotaciones, ¿no? Pues, a alguno le habrá tocado esa paciente que tuvo Sheehan, ¿no? Sheehan, y que años de años se pensaba que era deprimida, ¿no? Y la hospitalizaban, ¿no? Tenía náuseas, vómitos, ¿no? Y lo hospitalizaban y pensaban que tenía gastritis y depresión, hasta que alguien por ahí le pidió una prueba tiroidea, salió hipotiroidea y detectamos después que tenía hipopituitarismo y tenía hiponatremias por hipopituitarismo, ¿no? Esta señora estuvo como 10 años sin diagnóstico porque nadie hizo lo que hemos hecho al inicio, ¿no? Ver su sodio, ¿no? Y hacer esta disquisición que hemos hecho para descartar enfermedades. En esta señora, por ejemplo, perdón que retroceda, ¿no? Pasamos hiponatrémica, hiposmolar, y le detectamos insuficiencia suprarrenal secundaria e hipotiroidismo secundario, ¿no? Solamente por el sodio, a través del sodio. 10 años sin diagnóstico. La señora ahora vive feliz. Ya 10 años un calvario. Cuando ya está moderado puede dar náuseas, vómitos, confusión, desorientación, ¿no? Puede llegar con alteración del sensorio a la emergencia, ¿no? Bradisiquia, ¿no? No contesta, ¿no? Hay que pensar siempre en sodio, ¿no? Paciente que llega a la emergencia, ¿no? Paciente que llega mal, piensen en hiponatremia. Y finalmente, si está muy bajo el sodio, puede llegar a estupor, convulsiones, depresión respiratoria, muerte y coma, ¿no? Son los síntomas de la hiponatremia. Entonces, los síntomas del SIAD básicamente son neurológicos, ¿no? Y está en grado a la velocidad de presentación de la hiponatremia, ¿no? Lo que causa, como vamos a ver, la hiponatremia básicamente es edema cerebral, ¿no? Edema cerebral, porque la hiponatremia va a hacer que pase más agua
el agua que está viendo en el vascular, ¿no? Pasa, creo que tengo un gráfico por ahí. ¿No? El agua, fíjense acá, si se ponen a ver el detalle, ¿no? Acá está el cerebro, ¿no? Y acá el agua, como la sangre está hiponatrémica, el agua tiende a pasar al cerebro y causa edema cerebral, ¿no? Acá si se percatan, el bordecito oscuro acá es mucho menor, ¿no? Eso significa que está viendo edema cerebral. Este edema es el que causa todos estos síntomas que hemos enumerado, ¿no? Estos síntomas. Muy bien, por tanto, la clínica va a ser un paciente hiponatrémico. Acá ya dijimos, esta era la disquisición de la hiponatremia, ¿no? Si es hipovolémica, deshidratado; si es hipervolémica, edemas, ¿no? En este caso hay que descartar estas enfermedades. Si es hipovolémica, insuficiencia adrenal, hipotiroidismo y SIA, ¿no? Y vamos a encontrar la osmolaridad urinaria incrementada, porque al retenerse el sodio, al eliminarse, al retenerse agua y botar sodio, la orina va a estar hiperosmolar, va a estar hipernatrémica. Correcto. Bien, ¿cómo se hace el diagnóstico entonces? El diagnóstico, primero que la osmolaridad debe estar baja, ¿no? Esto es por la misma hiponatremia, para que digamos que es una hiponatremia hipoosmolar, ¿no es cierto? La osmolaridad urinaria está elevada, ¿no? O está más de 100, que no es elevada, bueno, pero está más de 100, debe estar más de 100, ¿no? Y debe haber una clínica de euvolemia, o sea, el paciente no debe estar deshidratado ni edematoso. No debe haber signos clínicos de depresión de volumen, o sea, no debe ser deshidratado. ¿Qué signos hay? Signos de deshidratación, ¿no? La piel, el turgor de la piel alterado, ¿no? Las mucosas orales secas, ortofnia, taquicardia, son signos de deshidratación. O sea, tengo que descartar clínicamente que no esté deshidratado. Que no haya signos clínicos de exceso de volumen, ¿no? O sea, que no tenga edemas ni tenga citis, ¿no? Se puede medir el sodio, los que pueden hacerlo, nosotros no podemos, por ejemplo, pero debe estar elevado, más de 40 milimoles, ¿no? Con una dieta normal de sal. Tiene que estar la función tiroidea normal, ¿no? Y tiene que el paciente no estar usando diuréticos. Entonces, si tenemos todo esto, decimos es SIA, ¿no? O sea, como ven, es un diagnóstico de descarte, se descarta varias enfermedades. Si no tiene todo esto, es SIA. Muy bien, revisemos el tratamiento entonces. El tratamiento es pues tratar el factor que está desencadenando el SIA, ¿no? O sea, si es una neumonía, obviamente habrá que tratar la neumonía, ¿no es cierto? Si es una hemorragia cerebral, hay que tratar la hemorragia cerebral, ¿no? Si es una isquemia, si es un cáncer, obviamente habrá que tratar el cáncer, pero claro, no va a ser pues durante la hospitalización, ¿no es cierto? Tendrá que pasar. Mientras tanto, hay que tratar la hiponatremia. ¿Cuándo se trata la hiponatremia? ¿Ah? La hiponatremia generalmente se trata cuando es una hiponatremia de sodio menos de 125. ¿No? O sea, no todas las hiponatremias se tratan, ¿no? Si está, digamos, en 130, solamente habrá que hidratarlo, ¿no? Esto es para hiponatremias agudas moderadas con síntomas, ¿no? Habrá que hacer retención hídrica, o sea, retención de ingesta de líquidos, y ponerle un cloruro al medio normal, ¿no? Al 9 por 1000 o 0.9%. Cuando hay síntomas moderados, leves a moderados, ¿no? Si está sintomático, por ejemplo, ¿no? En cambio, cuando es una hiponatremia aguda, intensa, ¿no? Con muchos síntomas, ¿no? Generalmente sodios menores de 125, pero con esta clínica, entonces hay que pasar a soluciones hipertónicas. Acá tengo un cuadro que es más claro, ¿no? Está más pequeñito, tienen que acercarse al... Lo voy a agrandar. Entonces, tenemos una hiponatremia, ¿no? Severa, menos de 125, ¿no? Entonces hay que ver si está sintomático, moderado o está severo, ¿no? Actualmente se toma este parámetro clínico, o sea, puede ser menos de 125 pero asintomático, ¿no? Puede estar menos de 125 con síntomas moderados,
o puede estar menos de 125, pero con síntomas severos, como coma, convulsiones, etcétera, ¿no? Generalmente esto indica que hay una alteración del sodio en menos de 48 horas. A ver, vamos por acá. Si está asintomático, ¿qué pasa si su paciente tiene 118 de sodio y está asintomático? ¿No? Entonces, lo que hay que hacer es, acá dice, ¿no? Corregir el factor que desencadena el SIA. Mire, fíjense, o sea, no se pone cloruro, nada, porque yo he visto muchas veces el paciente está totalmente despierto, está conversando, su sodio está a 120 o menos de 125, ¿no es cierto? Y a veces en los hospitales no hay que corregirle el sodio, no se corrige el sodio. Miren, solamente se trata, porque está pues tranquilo el paciente, se ha adaptado a su hiponatremia, no se trata. ¿Ya? Probablemente detectando el factor se va a corregir progresivamente también, ¿no? Ahora, si tiene síntomas, vamos a este lado. Si está muy grave, llega inconsciente, con convulsiones, ¿no? O sea, está grave el paciente. Entonces asumo que, y estamos en el mismo valor, 120 acá, 120 acá, ¿no? Y está en el valor bajo, ¿cierto? Menos de 125. Entonces este paciente sí, el que tenga síntomas dice que la hiponatremia es aguda, entonces el paciente está haciendo edema cerebral. ¿Tengo que corregir? Sí, tengo que corregir, ¿no? ¿Qué debo hacer? ¿No? Solución salina al 3%, más o menos a un ritmo de 1 a 2 ml por kilo, ¿no? Pesa 70 kilos, 70 ml por hora, ¿no? Recomiendan además dar furosemida endovenoso, ¿no? El objetivo es bajar más o menos 2 milimoles por hora, pero acá no está. Pero lo importante es no bajar a más de 10 en 24 horas, ¿ya? O sea, 8 incluso se dice, ¿no? Hasta 6, algunos son más precavidos, ¿no? No bajar a menos de 10, ¿no? Milimoles de sodio. O sea, ¿por qué? Ahorita vamos a ver por qué. Porque hay una complicación si digamos, está en 120, ¿no? Entonces lo debo llevar máximo a 130, ¿no? O 128, ¿no? Porque no debo corregir más de 10 milimoles, ¿no? En 24 horas. Ahorita vemos por qué, ¿no? Dice, pare cuando los síntomas mejoren, ¿no? O sea, no hay que esperar el valor, sino los síntomas, ¿no? Y empiece la evaluación, obviamente, para buscar los factores desencadenantes. Entonces acá ustedes, si está muy grave, le harán esto y después pedirán, por lo que hemos dicho, tomografía pulmón, cerebral, ¿no es cierto?, para buscar la causa, ¿no? Ahora, si tiene síntomas moderados, o sea, está un poco mareado, ¿no? O sea, un poquito de malestar, ¿no? No está asintomático, pero tampoco está grave, que se dice, mira, ahí está, empiece la evaluación, considere una tomografía o resonancia del cerebro, del pulmón, ¿no? Trate de mejorar el volumen vascular, la depresión que haya, y use, ¿no?, cloruro de sodio al 9 por mil, ¿no? Infusión solamente. Puede utilizar con furosemida. El objetivo es incrementar de 0,5 a 2, igual 1 milimol por litro por hora, ¿no? No pasarse de 8 a 10, no pasarse de 8 a 10, ¿no? Máximo en las primeras 24 horas, esto es importante, ¿no? Y bueno, acá dice, considere Conivaptan, es un medicamento, ya, no lo tenemos. Bueno, pero acá está, esta guía la está recomendando. Y esta guía es antigua, es 2010, creo. Ya, chequé el sodio cada 4 horas, ¿no? Y siempre buscar la causa, ¿cierto? Entonces, ese es el manejo de la hiponatremia causada por SIAD. Causada por SIAD. Allá. ¿Por qué reponer no menos de 8 a 10 miliequivalentes en 24 horas? Porque el paciente que hace hiponatremia, dependiendo de la velocidad en que haga, ¿no?, hace edema cerebral. Edema cerebral. Ahora, si el paciente ha hecho hiponatremia crónica, ¿no?, entonces ha habido como una adaptación del cerebro, ¿no?, y el paciente no hace edema cerebral. Si la hiponatremia ha sido crónica, progresiva, poquito a poco, entonces se adapta, ¿no? En cambio, si ha sido muy rápida, se hace edema, ¿no? Se hace edema. El problema es que cuando
nosotros corregimos muy agresivamente el sodio, ¿no? El agua acumulada, ¿no? Que está acá, va a salir rápidamente, ¿no? Del líquido del cerebro, ¿no? Y eso va a causar una desmielinización osmótica, o sea, una contracción del tejido cerebral, ¿no? Fíjese, el agua comienza a salir, ¿no? Y a la diferencia que había edema, ¿no? Entonces acá va a haber como una deshidratación del tejido cerebral, eso se llama una desmielinización osmótica. ¿Tiene complicaciones? Sí, puede llevar a la muerte inclusive, ¿no? Y tiene alteraciones de pacientes, y a veces el daño es permanente, ¿no? Por ese motivo se hace hincapié en que la reposición de sodio no debe ser más de 8 milimoles en 24 horas, ¿no? Acá está. Allá cuando es leve, solamente restricción hídrica, aumentar un poco la sal, leve asintomática, ¿no? Recuerden, asintomática, a este lado acá, asintomática, ¿no? A la causa, pero bueno, como es hiponatrémico, solamente recomendarle restricción hídrica para que no se agrave, ¿no? Y un poco de sal en su comida. Hay pacientes que hacen hiponatremia por falta de ingesta de sal. He visto pacientes, sobre todo ancianos, que el médico le dice nada de sal, señor, y se lo tomen a pecho y no comen nada de sal, ¿no? Eso faltaba decir dentro de las causas, ¿no? Pacientes que no ingieren nada de sal, cero sal, ¿no? Obviamente hacen hiponatremia. Hiponatremia leve, con algunos leve asintomática, instalación lenta, ¿no? Aguda, ¿no? Restricción hídrica. ¿Cómo se hace la restricción hídrica? Acá está. Entonces, hiponatremia crónica, ¿no? Restricción de fluidos, ¿no? Podemos medir la relación sodio-potasio, ¿no? De la orina, la relación sodio más potasio de la orina versus el sodio plasmático. Se podría hacer eso. Pero en general, ¿no? Podemos recomendar, si es muy severa la hiponatremia, si es una hiponatremia importante, pero es crónica, entonces dice, restríngele por lo menos, ¿no? Menos de 500 ml al día, fíjense, ¿no? O sea, debe tomar líquidos, esto se llama restricción hídrica, es uno de los tratamientos. Menos de 500 mililitros por día. Esto es todo lo que debía tomar de agua para corregir el sodio en una hiponatremia crónica, ¿no? Si no es tan severa, 500 a 700. Y bueno, si es leve, menos de 1 litro por día. Esto es lo que se le recomienda al paciente, ¿no? Se le recomienda aumentar la sal a la comida, ¿no? Y aumentar la proteína a la comida. O sea, son las recomendaciones dietéticas para pacientes que tienen hiponatremia, porque no lo vamos a tener en el hospital todo el tiempo, ¿no? Entonces, si tienen un cáncer, digamos, y causa la hiponatremia, ¿no? Es leve. La forma de corregir ese sodio para que no se empeore, porque si empeora podría llegar a la emergencia, entonces hay que hacerle restricción hídrica, ¿no? Aumentar la ingesta de sal. Y bueno, hay algunos medicamentos que lamentablemente no los tenemos acá está. Son antagonistas del receptor de vasopresina, solamente para mostrarles lo que hay. Conivaptan, tobaptan, lixivaptan, no los tenemos acá, ¿no? Entonces acá solamente tenemos que hacer restricción hídrica y decirle, a algunos incluso le hemos dado pastillas de sal, porque dice, doctor, no quiero tomarla. Esta es la única enfermedad en la que se recomienda consumir sal, ¿no? Siempre los médicos dicen, no consuma tanta sal. En esta enfermedad hay que decirle al paciente, consuma sal, ¿no? Muy bien. Bueno, esta es la dosis. ¿A qué receptores actúa? Tiene que ser con el receptor B, ¿no es cierto? Es el que mueve las acupurinas. Este es en intravenoso, estas son orales, ¿no? Obviamente incrementan un poco el volumen urinario, ¿no? Bajan los moléculas urinarias, ¿no? Muy bien. Muy bien. Entonces, ¿tienen preguntas, comentarios? Muy bien, jóvenes. Entonces voy a tomar la asistencia. Si no hay preguntas, ¿no? Ya con esto ya acordamos con la delegada del examen. Bueno, ustedes también. El día, ¿qué día hemos dicho? No me acuerdo. El 1, creo, ¿no? O el 4. Viernes 4, doctor. Viernes 4, ¿no? Ya. Entonces, obviamente no vamos a seguir avanzando, ¿no? El viernes 28 avanzamos, el
martes primero también avanzamos. No sé si toca seminarios, lo voy a revisar. ¿Ya? Voy a revisar si toca seminarios. ¿Tienen alguna pregunta, jóvenes? Sí, digo, malformación de línea media. Bueno, hay un grupo de malformaciones que afectan la línea media, ¿no? Síndrome de DiGeorge, ¿no? Hay algunas, no son frecuentes, felizmente, ¿no? Pero sí hay malformaciones de paladar hendido, ¿no? Labio leporino puede estar asociado así, a esa se refiere. Línea media de la caries, ¿no? Paladar hendido, labio leporino, esa puede estar asociado así, no siempre, claro. ¿Qué más? Congenia. Muy bien, ¿alguna pregunta más, jóvenes? La grabación. Muy bien. Entonces, ya, muy bien, puede retirarse. Voy a yo copiar la asistencia nada más. Ya, y la participación. ¿Ya? Ok, jóvenes. Buen día. Gracias, doctor.